Hola compañeros, mi nombre es Rocío y yo les voy a hablar del tema de las normas sociales a la norma perversa. Primero, ¿qué son las normas sociales? Las normas sociales son conductas que se consideran apropiadas para que un individuo pueda convivir, relacionarse, interactuar de una manera respetuosa y sana en una comunidad. ¿Para qué sirven estas normas? Sirven como marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Esto, como ya lo mencioné, para interactuar con una sociedad y realizar juicios de valor. Cuando una norma no es cumplida, puede llegar a tener una sanción. Esto dependiendo del contexto, del lugar y la gravedad que éste tenga. Desde el punto de vista de la psicología, las normas no se estudian en sí mismas, sino más bien de la perspectiva que las demás personas tienen de estas. Así, Cialdini afirma que las normas sociales se estudian desde 3 perspectivas diferentes. Estas son los marcos de referencia. Esto quiere decir que es cuando las personas empiezan a integrarse a una sociedad. El segundo, la uniformidad de conducta, quiere decir se relaciona más bien a los estándares de comportamiento que las personas tienen. Cuando se relacionan de una manera respetuosa y sana, o por el contrario, cuando las personas no pueden convivir entre ellas dependiendo de que esta persona tiene una actitud agresiva hacia las demás. Y la tercera es la presión social por cumplir las expectativas de los comportamientos. Quiere decir cuando una persona no siente que pertenezca, que vaya a ser aceptado por no cumplir las normas, va a tener el rechazo. Cristina Viceri menciona que existen 4 condiciones que son necesarias para que una norma social se establezca y pueda existir. Estas condiciones son contingencia, expectativas empíricas, expectativas normativas y preferencias condicionales. La norma perversa. ¿Qué es la norma perversa? Esta se refiere a las normas sociales que son explícitas y reconocibles, implican sanciones positivas o negativas, dependiendo de cuál sea, pero sin embargo, estas normas tienen una característica peculiar, que estas normalmente la mayoría de las personas las incumplen. No quiere decir que no conozcan de ellas, puede que sí, pero normalmente las ignoran. Estas pueden ser se concentran en la desmoralización y desarrollo de estructuras sociales alternativas. Fernando Dols enfatiza la presencia de algunas fuentes que originan en los sujetos o en las personas ciertas conductas que transgreden las normas establecidas. ¿Cuáles son? La incompetencia de autoridad. ¿Por qué? Esto debido a la falta de eficiencia por diversas causas, como ya conocemos, a veces no son capaces de cumplir, las autoridades no son capaces de cumplir su trabajo de una forma eficiente y ponen en peligro a la sociedad. Después, las organizaciones sociales complejas. ¿Qué quiere decir? Estas se enfrentan a entornos que constantemente van cambiando y estos normalmente les ponen ciertas normas y estas son respetadas por un corto periodo de tiempo y sistemáticamente luego las son desobedecidas, las dejan de cumplir. Y de lo anterior se desprenden algunos postulados teóricos. Existen muchas teorías que fueron creando en función de las normas propuestas por la comunidad. Entre ellas son la teoría sobre el cumplimiento normativo. Esto habla más del interés de las normas, se centra en el análisis del cumplimiento o incumplimiento de las normas. A partir de esto se plantean muchas más teorías
Otra es la de la conducta planeada. ¿Qué quiere decir de la conducta planeada? Es sobre cuando las personas tienen una idea subjetiva, pero van más allá en el análisis de que todo un beneficio tiene un costo. Que este sujeto realiza esa acción por la aprobación, pero más que todo por un beneficio individual. Entre ellas existen muchas más teorías, pero en los últimos años ha cobrado gran importancia el estudio en torno a la norma perversa, porque en vista de que normalmente estas transgresiones referidas, estas normas no son cumplidas, son ignoradas, los sujetos y su adecuada inclusión y adaptación a la sociedad. Por lo tanto, se tiene que tomar conciencia de la importancia que tienen estas normas, que en caso de que tú no las cumplas siempre va a haber una sanción y no solamente estás afectándote como persona, estás afectando a toda una sociedad. Asimismo, el uso del lenguaje podría haberse alterado por esta visión. Se ha mencionado que en la actualidad nos enfrentamos de mal forma frente a la comunicación, porque en esta generación que usa un modo de comunicación que transgrede sistemáticamente las normas impuestas por la Real Academia de la Lengua. Actualmente vemos que muchas normas no son cumplidas, incluso llegan a eliminarlas completamente de su vida diciendo que no tienen interés en hacerlas o que no son necesarias, pero son de gran importancia porque en estas vamos formando parte de una sociedad de manera sana, podemos tener una convivencia mucho más sana, entender que podemos cambiar la manera en que la sociedad actúa normalmente, podemos concientizar e impulsar a que esto cambie y a tener una mejor convivencia con las personas. Buenos días, tardes compañeros. Me llamo Juan Cepeda y les voy a hablar sobre el tema de la norma en el uso de la lengua y del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje y cómo se define? El lenguaje se puede definir como un sistema de símbolos y reglas que nos permite la comunicación. Adicionalmente, el lenguaje puede ser entendido también como un código en el cual cada uno de los elementos de la comunicación interaccionan e interactúan entre sí para generar la información que se espera transmitir. En este es necesario identificarlo las tres dimensiones importantes que son la dimensión estructural, funcional y comportamental. La dimensión estructural indica que se describe como es el sistema de símbolos. ¿Qué se describe como es el sistema de símbolos o signos? ¿A qué me refiero? Que pues indica las diferentes características estructurales del lenguaje humano, su estructura y qué significa. La dimensión funcional tiene que ver con el para qué sirve el lenguaje, en pocas palabras, y cuál es el propósito de cada palabra, cada código entre sí. Y por último, la dimensión comportamental, el cómo se utiliza el lenguaje, cuándo se comprenden y producen mensajes. Significa el entendimiento que tienen los símbolos, mensajes, palabras, el entender cuál es el significado en cada caso y el cómo comprenderlas y cómo se llegan a crear los mensajes. ¿Quién es Ferdinand de Saussure? Fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna. En el siglo XX se le conoce como el padre de la lingüística estructural. Un dato es que también inició la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. Ferdinand, en su libro de Lingüística General, creado en 1916, señala que el lenguaje es un
fenómeno complejo, pues tiene características opuestas, tanto social como individual, abstracto y concreto, homogéneo y heterogéneo, biológico y mental. ¿A qué me refiero? Esto es a que cada característica tiene su contraparte. Está en cualquier característica, en cualquiera. Todo tiene un fenómeno opuesto, como nos dijo, individual, social, solo, mucho. Según el autor, el lenguaje tiene dos grandes aspectos, la lengua y el habla. Hay que saber diferenciar muy bien esos dos aspectos y no hay que confundirse. La lengua es el conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo idioma. En cambio, el habla es el uso de la lengua que en un hablante hace un mensaje determinado. El lenguaje popular, ¿qué es el lenguaje popular? El lenguaje popular se le denomina callejero y utiliza modismos para su realización. Esta modalidad de hablar la encontramos sobre todo en los estratos sociales más bajos. Por ejemplo, todos hemos escuchado como el amigo, el compadre, la vecina, te hablan y a veces hay palabras que dicen que destacan, como de órale, va, pa, en lugar de padre, o qué onda, pa, cómo ha estado, no, hombre, pa. Eso es lo que he escuchado más. Bueno, todo eso son modismos y están presentes en el día a día, pero son más presentes en los lugares con, ¿cómo le puedo decir? Digamos que, sí, como lo mencioné, estados sociales más bajos. El habla constituye la expresión propia individual que cada sujeto hace de la lengua. Es posible encontrar diferentes realizaciones individuales de esta expresión o manifestación. Quiere decir que el habla depende de cada persona. Significa que cada persona maneja su habla de un modo distinto. También se expresa de manera diferente a todos los demás. El habla constituye la expresión propia individual que cada sujeto hace de la lengua. Es posible encontrar diferentes realizaciones individuales de esta expresión o manifestación. Quiere decir que el habla depende de cada persona. Significa que cada persona maneja su habla de un modo distinto. También se expresa de manera diferente a todos los demás. Hola, mi nombre es Nelly Cruz Delgado y voy a hablarles sobre metalingüística y los tipos. Y bien, las normas lingüísticas como los patrones de su uso de la lengua que se aceptan como correctos cuando el hablante transmite el mensaje. Estas normas tienen un carácter impulsivo, pues se obligan a usar reglas lingüísticas concretas. Adicionalmente, estas normas crean en la comunidad la idea de hablar bien o mal. Teniendo en cuenta estos aspectos, es posible definir a la norma lingüística como la convención lingüística tradicionalizada e incluida en el sistema de que hacen y mantienen la cohesión del grupo. Estas normas se expresan a través de la gramática según el texto. La gramática descriptiva de la lengua se define la gramática como el estudio de las reglas y principados que gobiernan el uso de las lenguas y la organización. Las palabras dentro de una oración y otro tipo de constituyentes sintácticos. También se denomina así el conjunto de reglas y principados que gobiernan el uso de una lengua correcta. Así cada lengua tiene su propia gramática,
La gramática estudia el sistema de clases de palabras, las combinaciones, posibilidades entre ellas y las relaciones que esas expresiones tienen en sí y los significados que pueden escribirse, esas propiedades, combinaciones y funciones. Pueden fomentar de manera diversa y pueden haber, por lo tanto, muchas gramáticas en una lengua. Martínez de Sousa analiza las diferentes tipologías expuestas en relaciones a las normas lingüísticas y el uso que éstas tienen en los contextos comunicativos. Es necesario que las normas lingüísticas establezcan los filólogos, pues son ellos quienes realmente entienden sobre el tema. Están especializados en la lengua y en la literatura. Solo entre ellos y en grupos pueden determinar si un cambio puede promover la ciudadanía o si es realmente probable. Creo finalmente que tiene que ser así, aunque por supuesto también tendrán que escuchar la opinión de las demás personas. Establecer cambios según solo la opinión de un grupo de filólogos se tiene que ser así y en cuenta al resto no sería justo. Y bueno, voy a hablarles sobre los dos tipos de lingüísticas. La primera es la norma descriptiva. Son aquellos a los que corresponde a lo que los miembros del grupo hace o sitúa. Las observaciones de lo que los miembros del grupo hacen en tanto más importante cuando la situación es nueva o ambigua. El descriptivismo se encuentra dentro de la lingüística y además recientemente, lo cual se concentra que realizan y analizan los cuales son en realidad los usos que hacen de una lengua determinada, sin la necesidad de hacer un juicio sobre cuáles son correctas y cuáles deben corregirse. Describe el uso real de la lengua en grupos sociales o regionales determinados. Las personas consideran las normas descriptivas como un sistema dentro que quiere decir que un conjunto de elementos solidarios, quien tiene diferentes relaciones, las estructuras adaptadas de forma radical, su aporte acerca de las lenguas como un sistema de signos. Lleva a cabo estudios desde un enfoque descriptivo y analiza las estructuras y sus relaciones. Utiliza el método inductivo constituyente de teorías para poder analizar sin tener en cuenta las indicaciones del medio de contexto. Y bueno, la segunda norma es la prescriptiva. Y bien, la prescriptiva son las normas que informan a los individuos de lo que deberían hacer en una sociedad. Al prevenir el crimen en la zona, los residentes deberían asegurar las ventanas y las puertas. Además, deberían observar e informar de actividades sospechosas. Estos son dos ejemplos de normas prescriptivas, donde la gente se aconseja, pero no está obligada a hacer. Estas normas son diseñadas para influenciar a los individuos a competir o para poder hacer voluntariamente con los comportamientos productivos. Las normas prescriptivas se encargan dentro del estudio de la lingüística tradicionalizada. De este modo, el prescriptivismo propone reglas para seguir sobre cómo usar una lengua de manera correcta. Y esto implica que solo existe un modo de utilizar la lengua. Es debido a la existencia de este tipo de reglas, las podemos identificar y corregir errores en el uso de una lengua determinada según las normas establecidas en el sistema. Lingüística, que la lengua lingüística prescriptiva se describe como la gramática tradicional presentada por reglas de su uso para un lenguaje específico. Los propuestos teóricos son las prioridades de una lengua escrita sobre el hablante, la creencia de que la lengua alcanzó un momento de perfección máxima, el placer entre las categorías del pensamiento lógico y de la lengua y la cohesión
que la función de estos gramaticales señalan al hablar o escribir correctamente. Y bueno, fue todo mi parte. Buenos días, mi nombre es Patricia Emiliano. El tema que les abordaré el día de hoy es el lenguaje y sus funciones. La intención comunicativa para transmitir información es como un soporte de pensamiento, ya que no es posible explicar el pensamiento sin el lenguaje. Finalmente, todas estas funciones permiten la interacción social. Buller, en 1950, propuso un modelo muy importante de funciones del lenguaje que permiten la función discursiva del lenguaje: emisor hablante, mensaje asunto, receptor oyente. Enfatiza la importancia del signo en el acto comunicativo, del cual se divide en tres funciones del lenguaje. Primera función, función representativa, representación simbólica que representa el emisor al hablar. Ejemplo, una mesa. ¿De qué estamos hablando? De un objeto. Segunda función, función expresiva, expresa emociones y sentimientos. Un ejemplo de una emoción: estoy muy feliz el día de hoy. Tercera función, apelativa, tratar de convencer al receptor de hacer algo. Un ejemplo, ¿podría decirme la hora que es? Para que el mensaje pueda transmitirse del emisor al receptor, se deberá considerar dos cosas: el tema que se desea transmitir y el código lingüístico. ¿Qué es el código lingüístico? Canal que permite transmitir el mensaje. El autor también describe 6 importantes funciones más de las ya propuestas por Buller. Función emotiva, manifiesta sentimientos y emociones, y esta función se basa en primera persona, utiliza interjecciones, oraciones interrogativas y exclamativas. Un ejemplo: ¿qué alegría tengo? Segunda función, función connotativa. Con objetivo, llama la atención del receptor. Utiliza oraciones imperativas, interrogativas. Una oración imperativa, un ejemplo: Esteban, por favor, guarda tu ropa. Función referencial, informar sobre algo. Un ejemplo, un dato: la Tierra gira en rotación y traslación. Función poética, producir impacto al receptor. Un ejemplo, poemas. Función metalingüística, analiza el mensaje utilizando el mismo. Un ejemplo, un concepto, una definición. Función, y por última función fática, establecer el canal de comunicación. Y esta función la puede iniciar, mantener o suspender. M. Holiday tiene un libro, el cual se llama Lenguaje como semiótica. Destaca en su libro 3 fases. En la primera fase, llamada lingüística auditiva, que se caracteriza por el nivel fonológico, en el cual no se presentan palabras. Ejemplo, los niños. Y se divide en subfases. Función instrumental, utiliza la comunicación como medio de satisfacción de necesidades y deseos. Función reguladora, para manejar la conducta del otro. Función interactiva, permite la interacción comunicativa. Función personal, expresión de su propia personalidad. Función imaginativa, crear su propio entorno. Función heurística, entender la comunicación como la vía para adquirir conocimiento. Segunda fase, fase léxico-gramatical. Se caracteriza por la transición léxico-gramatical a dominio del principio del diálogo. Y también se divide en subfases. Función matética. Y esta función matética se divide en 2 fases también: función personal y heurística. Función imaginativa, crear su propio entorno. Función heurística, entender la comunicación como la vía para adquirir conocimiento. Segunda fase, fase léxico-gramatical. Se caracteriza por la transición léxico-gramatical a dominio del principio del diálogo. Y también se divide en subfases. Función matética. Y esta función matética se divide en 2 fases también: función personal y heurística. Es utilizada como una forma de aprendizaje. Función pragmática, se divide en dos subfases también. Función instrumental y reguladora. El lenguaje es utilizado como acción.
función informativa y última de esta segunda fase. Transmitir información. Un ejemplo, tengo algo que decir. Tercera fase, fase semántica. Manifiesta una comunicación del lenguaje adulto a la que se irá complejizándose y desarrollándose a lo largo de su vida. Función ideacional. Manifiesta lo del lenguaje. Manifestación de la experiencia de las relaciones lógicas. Función interpersonal. Ubica el rol del emisor y posibilita la interacción de los demás. Función personal. Expresión de su propia personalidad. Función imaginativa. Crear su propio entorno. Función heurística. Entender la comunicación como la vía para adquirir conocimiento. Segunda fase. No se presentan palabras. Ejemplo. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Boone y hoy les voy a hablar en términos generales qué es el uso de la lengua más allá de las normas. Como ustedes saben, varios autores lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos han opinado acerca del lenguaje en la práctica comunicativa. Uno de ellos es Martínez de Sousa, quien dicta que la norma lingüística, como el conjunto de normas que definen lo que se debe elegir entre los usos de la lengua, si se ha de ser fiel a cierto ideal estético o sociocultural, puesto que Martínez de Sousa señala que dentro de esta definición, que algunos conceptos avalan la idea de la contravención de la norma en el uso del lenguaje. Uno de ellos es el término coactivo. Este señala la limitación a la cual se enfrentan los hablantes en el proceso comunicativo, puesto que ya sea el acto discursivo, oral o escrito, el emisor se verá enfrentado a la limitación expresiva. Un gran ejemplo de esto son los medios comunicativos en línea. Te metes un medio comunicativo a publicar un artículo, un texto informativo o una simple opinión y la misma plataforma te da un límite de palabras. Hay algunas que dan incluso la pequeña cantidad de solamente 100 palabras. Esto hace que tengamos que hacer una síntesis de lo que queremos plasmar en el mensaje. Y ya no solo es eso, sino que el mensaje tiene que ser adecuado a las normas lingüísticas de hoy en día. Porque si no lo hacemos, nuestro mensaje tendrá un impacto negativo en la sociedad y eso no es lo que buscamos. Porque nos puede meter en una polémica y esta tiene sus consecuencias, ya sean mínimas o graves. Un castigo es un castigo. En mi opinión esto es malo porque cada que pasa el tiempo se le va quitando esa chispa de nivel pragmático que tenía el lenguaje, que se fue estableciendo ya hace algunos años, y obliga a la lengua a adaptarse a los cambios, cuando debería ser al contrario. Nosotros deberíamos de adaptarnos a la lengua, no la lengua a nosotros. Es cierto que por el momento estos cambios no son muy significativos que digamos. Como es bien sabido, el hablante no emite la norma. Su función es que se siga paso a paso. Esta norma académica, sin embargo, marca una manera establecida de comunicación y es el hablante quien va a elegir abrirla o no, porque somos libres de usar las normas. Esto no significa que no esté mal. El ejemplo que di hace poco, que data de la situación social del lenguaje y da cuenta del aval que se le da a esta norma, ya sea buena o sea mala. En este sentido, se podría afirmar que ambos lenguajes coexisten sin interferir uno sobre otro, así como los actos comunicativos que en general parecen compartidos con el lenguaje normativo sin plantear la idea de afirmación o negación en su uso. Conforme pasan los años, veremos más cambios. Cambios que inclusive hasta podrían modificar las normas lingüísticas de lo que conocemos hoy en día e implantar un nuevo sistema totalmente nuevo al que vamos a tener que adaptarnos, ya sea un sistema malo o sea un sistema bueno. El autor señala que esta nueva modalidad de la educación con más tecnología obedece a nuevas estructuras organizadas, desde los niveles básicos del lenguaje. El nivel fonológico se ve alterado con el uso, desuso y abuso de ciertos fonemas grafemas. El nivel semántico, con la atribución de nuevos significados a las palabras y más aún a la creación de nuevas palabras que posiblemente se acomoden más al uso y utilización de una lengua viva como es el idioma castellano. A nivel sintáctico, presenciamos la organización de oraciones cada vez más simples, básicas, que son fieles a las expresiones comunicativas actuales. Esto con un impacto negativo porque limita la expresión de ideas, lo que lleva a un nivel de lenguaje muy limitado, casi meramente funcional. Esto para algunas personas, ya sean profesionales o no.
En mi opinión, yo estoy de acuerdo con esto. Cada vez que avanzamos en el tiempo con nuevas tecnologías que nos facilitan el aprendizaje y el entendimiento, a la vez nos hacen más flojos, por así decirlo. Nos estamos implantando un sistema de lengua más eficiente en algunos casos, más no un lenguaje eficaz, los cuales quedarán muy posiblemente excluidos y con acceso solamente para otros niveles, como por ejemplo textos científicos, textos académicos o formales, cosa que también perjudica porque usar los dos niveles de conexión es muy difícil y se necesita de muchos años de práctica. El cambio es inevitable, sí, esto está en la naturaleza del ser humano. Obvio que esto no significa que somos libres de destruir un sistema que se ha forjado con los incontables años desde su creación. Las normas se ignoran cada vez más y nuestro nivel se ve afectado. Y con esto se preguntan, ¿tiene solución? Bueno, en mi opinión, lo mejor sería implementar un sistema en la educación básica en México que enseñe a los infantes a identificar el uso de las normas lingüísticas, sin tener que ser una materia olvidada, sino que se le dé el tiempo y dedicación necesarias para que así el aprendizaje sea completo y los alumnos no batallen más adelante con las normas lingüísticas y puedan adaptarse fácilmente a los cambios de estas, sin importar la dificultad que sea. Esto no solo ayuda al lenguaje, sino que nos dará la oportunidad de crear un México de un mayor conocimiento en todos los aspectos académicos. La formación de la educación se hace a través del lenguaje, que no se olvide eso. Bueno, y con esto concluimos el tema. A continuación, el capitán del equipo nos dará la conclusión de la exposición completa.